La sesión. No sé, hay libertad de expresión. Porque... El señor secretario dará lectura a la cuenta. No. No le vamos a dar mucho. Oiga, a ver, señor presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio del superintendente de Servicios Sanitarios, señor Jorge Rías, por el cual remite respuesta a nuestro oficio 691 y nos envía información mensual con cada una de las regiones del país, donde aparece la cantidad de solicitudes que se han presentado hasta la fecha en el marco de la ley 21.249, así como la cantidad de personas que no hayan pagado las cuentas de los servicios de agua y saneamiento. Y la confirmación de conexión vía Zoom para esta sesión del señor ministro de Hacienda, don Mario Marcel, y del señor ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau, quien informó que se va a conectar un poco más tarde. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. ¿Ofrezco la palabra respecto de la cuenta o de algún varios? Diputado, tiene la palabra. Presidente, respecto a varios, no sé si va a meter las patas, yo sé que se está grabando, pero con respecto a la comisión de ética, respecto a lo que ocurrió en esta comisión con el diputado de la carrera, ¿cuál fue la determinación que se tomó ahí? No sé si la habrán visto. ¿De qué cosa? Porque hubo una determinación, ¿no? Una censura. No, pero respecto de otro tema, no fue respecto, es que no sé a qué tema se refiere usted. No, sí, el diputado de la carrera tuvo una sanción que es un 15% de su sueldo y la censura. Eso fue. ¿Y esa censura en esta comisión o es, no entiendo bien? Censura es un llamado de atención que conlleva una multa. Ok, eso es lo que quería que se le saber. impida estar en comisiones. Ya, ok, no, eso es lo que quería hacer, muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra por varios? Tiene la palabra diputado Mellado. Muchas gracias, presidente. Presidente, tiempo atrás nosotros le pedimos que hiciera buenos oficios con el ahora ex ministro de Energía por el tema del proyecto del gas. ¿Recuerdan que ese proyecto del gas estaba en el Senado y le iban a colocar urgencia? Ya pasó prácticamente, casi va a pasar el invierno y el gobierno no le ha puesto volumen a eso, no le ha puesto urgencias, no ha avanzado ese proyecto allá. Entonces, yo le quiero pedir que si puede conversar con el nuevo ministro, ¿cierto? Para ver cuál es su opinión de esto, y si no, presidente, yo le pido que retomemos el proyecto que tenemos aquí estacionado para poder responderle a los ciudadanos sobre el tema del gas, presidente. Muy bien, diputado Mellado, hay que hacer las gestiones. Creo que indudablemente una de las dificultades que tuvo el último ministro fue indudablemente el retraso en proyectos que a mi juicio tienen una urgencia importante, como acontece con el tema del gas en sus diversas expresiones, ya sea en el gas licuado y en el gas natural. Esperemos que el próximo ministro tenga mayor celeridad en poder sacar adelante estos proyectos. Conversaremos con él y creo que también sería pertinente poder invitarlo a esta comisión. ¿Ah? Sí, fue cambiado. Bueno. ¿Se le faculta entonces para que usted converse con el ministro? Sí, se faculta. Tome el acuerdo, por favor, presidente. Se toma el acuerdo. Ya, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que crea un registro de deuda consolidada, boletín 14.743-03, en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Se encuentra invitado a participar de la discusión en particular del proyecto de ley el ministro de Hacienda, señor Mario Marcel. Le ofrecemos la palabra al ministro
don Mario Marcel para que pueda exponernos respecto a la discusión en particular. Muy bien, muchas gracias, presidente. Y un saludo a las diputadas y diputados de la comisión. Tenemos para la discusión en particular de este proyecto un total de 37, se han presentado 37 indicaciones, de las cuales 5 corresponden al Ejecutivo. Hay un número, 2, 4, 6, 8, hay 11 indicaciones de parlamentarios que se superponen o se asemejan bastante a las del Ejecutivo. Luego hay alrededor de 10 indicaciones que ya difieren de los planteamientos del Ejecutivo y del proyecto de ley, y finalmente el resto de las indicaciones que corresponden a un tercer grupo que vamos a ver a lo largo de la discusión, que algunas de ellas podríamos como Ejecutivo también patrocinar. En una sesión anterior que fue, me parece que creo que hace 3 semanas atrás, yo ya hice una presentación del panorama general de las indicaciones del Ejecutivo. Entonces no sé, presidente, si la idea sería ya ir siguiendo el orden de las indicaciones, una por una, viendo cuáles de ellas pertenecen a estas 3 categorías, o bien mirarlas por bloque, de acuerdo a la agrupación que hemos hecho nosotros. No sé, presidente, qué es lo que la comisión preferiría. Muy bien, señor ministro. Creo que lo que vamos a hacer es ir avanzando uno a uno los artículos y vamos votando los artículos en las indicaciones para poder sacar adelante el proyecto. Lo vamos a hacer en 1 hora, para las 6:30 escuchar al ministro Grau para el segundo proyecto, para que tengamos orden. Entonces, señor secretario, sí, vamos a comenzar con la votación en particular y de los artículos del proyecto de ley. Presidente, todos los señores diputados tienen un comparado donde está el proyecto de ley más las indicaciones presentadas por los señores parlamentarios. Partiríamos dándole lectura al artículo primero y después viendo las indicaciones, que hay algunas que se superponen y ahí tenemos que ir viendo cómo las vamos votando. Carito, si eres tan amable. Con las indicaciones, ¿cierto? No, leemos el artículo primero, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. El artículo primero. Objeto. La presente ley tiene por objeto crear un registro de información, relativa a las obligaciones crediticias con la finalidad de mejorar el sistema de evaluación crediticia de las personas y otorgar mayor información a la Comisión para el Mercado Financiero para el ejercicio de sus atribuciones de regulación, supervisión y cumplimiento de sus funciones legales. El acceso de los reportantes a dicho registro deberá efectuarse con la sola finalidad de evaluar el riesgo comercial, riesgo crediticio y la gestión de riesgos, de conformidad a lo establecido en la presente ley y las demás normas aplicables. A ese artículo se han presentado diversas indicaciones, por ejemplo, la indicación 1 de las diputadas Schiff y Baite y de los diputados Lavín, Matheson y Manuchari, reemplazan una parte del texto final, y la indicación 3 también reemplaza una parte del texto final. Yo les sugiero que votemos la indicación primera, que es complementaria, sustituye parte del inciso. Si se rechaza la indicación, se vota el artículo completo, pero tenemos que ir siguiendo las otras indicaciones. Yo le sugiero que le demos lectura a la indicación número 1. Demos indicación. Demos lectura, por favor. Carito. De las diputadas Sofía Cid y Flor Baise y de los diputados Joaquín Lavín, Cristian Matheson y Daniel Manuchari. 1. Para reemplazar en el artículo primero, después del punto seguido, la frase que comienza con el acceso de los reportantes a dicho registro por la siguiente frase. El acceso de los reportantes a dicho registro deberá efectuarse con la sola finalidad de evaluar, respecto de personas determinadas y operaciones específicas, el riesgo comercial, riesgo crediticio y la gestión de riesgos, de conformidad a lo establecido en la presente ley y las demás normas aplicables. Que le explique los autores. Se amplía, entiendo. Diputado Lavín no está, ¿no?
se amplía, parece, respecto a los aportantes. Le damos la palabra al Ejecutivo para que nos dé su impresión. Sí, presidente, esta indicación, a nosotros nos queda clara la primera parte cuando habla de personas determinadas, que como sabemos es la lógica, ¿cierto?, de este registro, pero nos parece que agregar operaciones específicas podría entenderse que se refiere a analizar una operación. Y en realidad en este caso, ¿cierto?, de lo que se trata es que cuando hay una institución financiera que está evaluando un crédito para una persona, puede haber el conjunto de operaciones financieras que están vigentes. Entonces nuestra sugerencia sería aprobarlo solo con la parte de personas determinadas. Sí, el espíritu de esta norma es poder restringir la finalidad del acceso a la información. Recordemos que incluso el acceso a la información ha sido utilizado para los más diversos y caricaturescos fines. Entonces, por lo mismo tiene el sentido de poder restringir solamente al riesgo comercial, riesgo crediticio y la gestión de riesgo. Objeto de la indicación a la cual no hemos suscrito y que nos ha invitado más el diputado Lavín a suscribir. Presidente, ¿le puedo hacer una sugerencia? Además, habría que leer la indicación número 3 que se complementa con esta indicación, que dice que se intercala luego del punto seguido entre la expresión el riesgo comercial, la siguiente frase, el análisis de solvencia. Sí, entiendo que la tercera va en el mismo sentido y se podría incluir dentro de, sí, de esta indicación. No sé qué les parece a los señores diputados, si están de acuerdo. Y, sí, que se voten juntas, po. Si vamos votando uno a uno, yo creo mejor para no ir enredando. Como quieran, ya, como quieran. Ya. ¿Llegó la vida, no? Solamente personas determinadas. ¿Está la vida? Sí. Esa votación pudiera excluirse la referencia a operaciones específicas porque justamente con el desarrollo que tiene la oración hacia abajo creo que queda bastante claro cuál es el propósito de la obtención de la información y para qué cosas no se podría utilizar. Que se omita, entonces lo que sugiere el Ejecutivo es que se omita la palabra y operación específica, manteniendo el resto. Exactamente. Sí. Eso es, presidente. No se tienen que los autores de la... Sí, diputado Lavín tiene la palabra. Gracias, presidente. Lo que busca la indicación cuando dice operaciones específicas es que cuando se pide el acceso, ¿cierto?, al registro para poder evaluar a una persona, se le va a evaluar respecto a una operación específica, respecto a un crédito hipotecario, se le va a evaluar respecto a algo que él haya dado autorización también para que lo evalúen, un crédito de consumo, porque de lo contrario esto se podría utilizar para descremar. Y finalmente yo podría estar evaluando, ¿cierto?, distintas personas, para ir quedándome con lo mejorcito, ¿cierto?, o con las personas que tienen mayor acceso a crédito. Entonces, la idea de la operación específica, porque más adelante también hay otra indicación que habla sobre que si alguien accede al registro para evaluar a una persona, tiene que entregar también, si la evaluación es negativa, tiene que entregar una respuesta fundada respecto a la evaluación que se hizo, por qué se le negó el crédito. Esto para evitar que se usen también listas negras e información también de otro tipo que no tenga que ver con la que va a tener el registro. Entonces me parece que es importante que se mantenga la operación específica para que la persona sepa por qué se le está evaluando. Yo estoy autorizando a alguien que acceda a mi registro para que evalúe cierto, ¿cómo se llama? Cierto crédito, cierto tipo de crédito. No creo que debiéramos sacarlo. De hecho, creo que incluso manteniendo operación específica y eliminando el resto, operación específica tiene la capacidad de englobar al resto de las la idea de que sea operaciones. Una sugerencia, presidente. O sea, nosotros entendemos el espíritu de la indicación, pero para que se comprenda bien que es para la evaluación de operaciones específicas y no que se está obteniendo información de operaciones específicas,
quizás lo mejor sería pasar esa referencia para ponerla después de gestión de riesgos, ¿ya? O sea, una vez que se ha señalado respecto de personas determinadas, el riesgo comercial, el análisis de solvencia, el riesgo crediticio y la gestión de riesgos para operaciones específicas, creo que ahí quedaría más claro el sentido que justamente entiendo que pretendemos que ha inspirado a los autores de la indicación. Si pide la palabra, diputado. Diputada Morales tiene la palabra. Gracias, presidente. Más bien para hacerle una pregunta al diputado Lavín. En caso que no incluyéramos esta indicación, ¿cuál es el riesgo? ¿O qué es lo que está tratando de evitar la inclusión de la frase personas determinadas y operaciones? Sí, le damos la palabra al diputado. Presidente, es que es para el diputado Lavín también, entonces a lo mejor puede responder las dos. Lo que pasa, presidente, bueno, saludar al ministro también, a su equipo. Yo creo que nosotros tenemos que ver qué es lo que finalmente nosotros queremos, porque o vamos a ponerles más palitos en el camino para que la gente no obtenga crédito, o vamos a generar cierta responsabilidad para que también la gente no se endeude, pero que tenga acceso crediticio. Entonces, yo quiero preguntar por su intermedio, presidente, al diputado Lavín, que plantea esta indicación, también con la firma de varios colegas, si esto finalmente va a ayudar a que las personas tengan mayor acceso. Porque pensemos una cosa, este registro de deuda consolidada lo que hace es también exponer muchas deudas que antes no estaban consideradas al minuto de entregar un crédito. O sea, deudas, por ejemplo, de vehículos que no aparecen muchas veces en el sistema, deuda a través de entidades financieras claro, mutuarias, que no están dentro de la lógica de la banca. Entonces, claro, lo que estamos poniendo, presidente, es finalmente más obstáculos para que la gente tenga acceso al crédito, sobre todo la clase media endeudada, microempresarios, emprendedores que están hasta el cuello, sobre todo por el tema de la inflación y otros problemas. Entonces, quiero saber si esta indicación va en la línea de apoyar o de restringir. Diputado Lavín. Gracias, presidente. Pasa que la evaluación del crédito y si la persona va a acceder finalmente al crédito no depende de esto. Esta indicación va en la línea de la transparencia. O sea, si alguien va a acceder a mi registro personal de deuda consolidada, ¿cierto? Va a saber todas mis deudas. ¿Para qué lo va a hacer? Es porque en el fondo yo estoy solicitando algún tipo de crédito, un crédito de hipotecario o un crédito de consumo, y yo quiero que se me evalúe para ese crédito. Por eso yo quiero que sea por una operación específica. O va a decir, ¿sabe que yo quiero una evaluación para un crédito de consumo? Y decir, ¿sabe que no? Nosotros podemos ofrecerle a un hipotecario, no sé qué, no. Yo quiero que me evalúen para lo que yo estoy solicitando. Quiero que sea transparente, porque el día de mañana que me den una respuesta fundada respecto a lo que yo quiero. Eso en ningún caso va a hacer que haya menos gente que pueda acceder al crédito. Lo que va a hacer es que la persona que entra al registro lo haga para evaluar respecto a lo que yo estoy solicitando que evalúe. Yo puedo decir también, ¿sabe qué? Evalúeme para un crédito de consumo, un crédito hipotecario, para lo que sea. Pero finalmente que sea el consumidor el que determine para qué lo van a evaluar. Eso es lo que busca. Y no veo cuál es el problema de que alguien entre a tu registro, o sea, la persona que entre a tu registro lo haga, claro, con un fin específico. Si la idea es resguardar también al consumidor. Diputado Mellado tiene la palabra. Gracias, presidente. Si entiendo bien al diputado, y no quiero ser su vocero, pero si entiendo bien, cuando un banco o institución financiera quiere evaluar a un cliente, al entrar al CMF, tiene que haber claramente definido si es para un crédito hipotecario, si entra para un crédito de consumo. Deben crear celdas, digamos, para que quede el registro de para qué hizo la consulta. Es hacia allá va lo tuyo, ¿cierto? Y en consecuencia, si lo rechazan, tiene que haber alguna explicación fundada de por qué rechazaron si él pidió un crédito de consumo o abrió una cuenta corriente
y no le den cuenta corriente, línea de crédito, tarjeta de crédito, él escribió solo cuenta corriente, por ejemplo. ¿Eso es más o menos lo que se lleva? Sí, sí, diputado. La idea es Diputado que no Lavín tiene sea... la palabra. Recuerda que Gracias. usted solicita la palabra. Gracias, presidente. Entonces, intermedio, presidente, al diputado Mellado, decirle que sí, que la lógica un poco es esa. ¿Ya? Que cuando alguien accede a un registro, que sea para una persona específica. O sea, yo quiero evaluar, ¿cierto? Si podemos abrir una cuenta corriente a esta persona, porque esta persona nos pidió que le evaluáramos por una cuenta corriente, no para un crédito hipotecario, para un crédito de consumo o para cualquier otro producto que pueda tener el banco. El cliente va, pide cierto producto, entonces la entidad financiera tiene acceso para entrar a su registro para poder evaluar a esa persona respecto a ese producto. Y después así puede dar una respuesta fundada, que es una indicación que viene más adelante, respecto a, bueno, si se le otorga no necesita respuesta fundada, pero si se le niega, ¿por qué se le negó? Diputado Barrera tiene la palabra y después el diputado Calisto. Sí, para también tratar de, no sé, colaborar con el compañero Lavín. Creo que igual sirve como información. O sea, no es lo mismo decir que uno entró a evaluar a alguien por cualquier cosa, o sea, por lo que uno no sabe, a que digan lo vamos a evaluar por esto, porque esa información después sirve también para tomar medidas, no sé, para política, para lo que sea. Por ejemplo, o sea, en este año se han evaluado tantos créditos hipotecarios, o se han evaluado tantas cuentas corrientes, o tantas cuentas para auto, por ejemplo, y entonces decimos, oye, en realidad hay mucha gente interesada en comprar auto, por ejemplo. O sea, la información esa, o sea, sirve como información y no está de más. Muy bien, diputado Calisto y diputada Morales. Sí, presidente, yo quiero, bueno, consultar también la opinión, y el ministro ya lo ha dicho, pero también, mire, a mí, yo no soy bien honesto, presidente. Disculpe, el secretario me está... Sí, lo que pasa es que a mí me llama la atención porque este proyecto justamente va en contra de todo lo que discutimos en algún minuto en un proyecto anterior suyo, que esto lo que busca en definitiva es poner más obstáculos a que la gente tenga acceso y más información a la banca y a todo el sistema para poner y obstaculizar que la gente tenga acceso a crédito. Esa es la verdad. Entonces, yo no entiendo cuál es el espíritu del gobierno, finalmente, de venir con este proyecto. Yo entiendo que este proyecto viene de la administración Piñera, ¿no? Y que hoy día se le haya dado esta prioridad y urgencia. O sea, se lo digo, presidente, porque no todo lo que ponga el gobierno y no porque el gobierno ponga una urgencia, nosotros tenemos que tramitarlo. O sea, sí, tenemos que hacerlo. Pero me retracto. Claro, pero nosotros podemos anticipar, pero en el periodo anterior no fue así. El gobierno puso urgencia y no se tramitó, porque evidentemente muchos parlamentarios plantearon su inquietud respecto de lo que significaba esto. Esto puede ser un atentado a la clase media. Entonces, yo no sé cuál es el espíritu. Seguramente el espíritu del ministro de Hacienda es que la gente no se sobreendeude, que protege. Es una visión bastante paternalista, puede ser. Estoy interpretando al ministro, no sé. Aquí está el ministro, así que nos puede dar su opinión más clara. Pero a mí no me gusta este proyecto en realidad, se lo digo honestamente, y por eso creo que tenemos que ser muy cuidadosos al minuto de cualquier indicación que votamos, porque estamos perjudicando directamente a muchas familias de clase media, pymes, microempresas, que hoy día se les van a destapar otras deudas que tienen por otros lados que hoy día no aparecen en el sistema. Sí, bueno, por lo mismo nosotros creemos que este es un proyecto que es complementario con el Chao DICOM. Con el Chao DICOM nosotros estamos para atrás haciendo un borrón respecto de los registros de las deudas y con esto lo que estamos tratando de hacer es tener un endeudamiento responsable de las personas hacia adelante. Creemos que indudablemente por eso hay una serie de indicaciones y que el proyecto es una oportunidad también para regular ciertas materias que no se encuentran reguladas, justamente como el tráfico de datos y el mal uso de los datos, de las morosidades de las personas. Vamos a diputada Morales y diputado Lavín. Gracias, presidente. Preguntar, quizás el Ejecutivo nos puede ayudar, pero si uno lee el artículo 5, cuando se regula el acceso de los reportantes, señala ahí en un inciso, más o menos delimita la forma en que los reportantes pueden acceder a la información. Quisiera saber si
inciso segundo es insuficiente o de alguna manera ya estaría contenido en este inciso segundo lo que vimos, la indicación que estamos discutiendo. Eso, gracias, presidente. Sí, ministro tiene la palabra para responder la inquietud de la diputada Bravo y después de eso, de la diputada Morales, y después de eso vamos a votar. ¿Ah? Sí, Y la consulta del diputado Calisto también, por favor. sí, presidente, bueno, como se expuso al momento de iniciarse la discusión de este proyecto, el propósito que tiene es justamente evitar el sobreendeudamiento de las personas. Esto no es una hipótesis, sino que es algo que se puede observar en la información, porque cuando ha sido posible cruzar microdatos de endeudamiento de las personas con bancos y con otras instituciones financieras, lo que nos encontramos es que el grupo que sistemáticamente tiene mayores niveles de endeudamiento, y muchos de ellos por sobre lo que es sostenible por los ingresos de los hogares, corresponde a aquellos que tienen deudas en ambos tipos de instituciones. O sea, hay personas que tienen deudas solo con bancos, hay personas que tienen deudas solo con otras instituciones financieras y hay quienes tienen con los dos. Ese grupo que tiene deudas con los dos es el que tiene niveles de endeudamiento bastante superiores al resto, lo cual hace presumir que en el fondo, por la existencia de esta asimetría de información, es decir, que un banco o que una institución financiera no sabe el nivel de endeudamiento de una persona con otras instituciones, entonces otorga créditos que después no son sostenibles por parte de las personas. Ahora, para eso, ¿cierto?, este proyecto lo que hace es crear este registro, que es un registro que se consulta solo para efectos de evaluar una operación de crédito. Y hay una serie de resguardos a lo largo de todo el proyecto que apuntan a, primero, evitar que la información se use para otros propósitos y, en segundo lugar, evitar que se guarde la información una vez que se ha hecho la consulta. Entonces, por ejemplo, y siguiendo, creo en buena medida el espíritu de la pregunta de la diputada Morales por su intermedio, presidente, por ejemplo, en el artículo 6º, inciso 3º, se señala que, dice, los mandatarios no podrán delegar la facultad de referir en el inciso primero de este artículo y deberán mantener la reserva de toda la información obtenida en virtud de esta ley, debiendo eliminarla una vez cumplido el propósito señalado en el artículo primero, delegado por el reportante. Eso se refuerza posteriormente en el artículo 17, inciso 3º también, que establece sanciones a aquellas instituciones que no hayan eliminado estos registros. Entonces, aquí la lógica, presidente, justamente es evitar que se genere a partir de aquí un registro, por así decirlo, paralelos de información que vulneren el espíritu de este proyecto. El espíritu de este proyecto es que al momento de evaluar una operación de crédito, la institución sepa la situación que tiene esa persona, el potencial cliente, en materia de endeudamiento. No es para conocer todo su historial crediticio, no es para tener una evaluación de otra naturaleza, sino que cuál es la situación crediticia en ese momento del tiempo. Ese es el propósito en general del proyecto y las normas están estructuradas de esa manera. Por esa razón, en relación a las indicaciones que están siendo discutidas en este momento, a nosotros nos parecen consistentes con el espíritu del proyecto y solo sugerimos un pequeño ajuste en la redacción para evitar que haya una confusión en el sentido de que al hablar de operaciones específicas se entienda que se refiere a operaciones específicas previas con otras instituciones vis-a-vis la operación específica que está evaluando la institución de crédito en ese momento. Esa es la única modificación que sugerimos y para eso bastaría, como señalaba, con cambiar la frase operaciones específicas
a continuación de la coma, de la indicación del diputado Mathison, y con eso creemos que el espíritu de esta indicación estaría bien recogido. Eso es, presidente. Perdón, yo pedí la palabra. Diputado, ¿cómo? No. Diputado Carrera tiene la palabra. Perdón, diputado, me llamo de la carrera y usted lo sabe. Tratemos de bajar el nivel y volver a poder trabajar tranquilo. Si no, es provocación tras provocación. Pues se quejan. Por su intermedio, presidente, ministro, este es por así decirlo en simple, es un DICOM estatal. Es un gran DICOM estatal que transparenta toda la información, ¿cierto? Y une las bases de datos de todos los créditos otorgantes. Y por lo tanto, los consumidores o quienes piden créditos son evaluados en función de toda la información ahí por haber en el mercado. La única diferencia es que no se cobra por esta información, pero la información le sirve al que entrega crédito, o sea, a la banca o al retail, para saber cuál es el comportamiento crediticio de este cliente. Y por lo tanto, para negarle el crédito si el riesgo es muy alto o para otorgárselo si el riesgo está en línea con su tasa de interés. Y por lo tanto, no es que sean complementarios, es un DICOM gigante. Este es un tremendo DICOM en el cual las empresas acceden y obtienen la información y como el riesgo se minimiza, en el fondo lo que hace es ayudar a los sujetos de crédito a encontrar una tasa de interés más baja. ¿Eso, no? Sí, presidente. Ministro, tiene la palabra. Sí, o sea, es efectivo, ¿cierto?, que el tener información sobre la situación de endeudamiento de una persona ayuda a que los que tienen bajos niveles de endeudamiento puedan tener, ¿cierto?, tasas de interés más bajas, por tener menos riesgo. Lo que no es correcto es que esto difiere de un DICOM, en el sentido de que un DICOM es lo que normalmente se define como información negativa crediticia, es decir, información en la cual están registrados las moras, los incumplimientos de créditos anteriores. En este sistema no hay esa información histórica, lo que hay es la información actual sobre endeudamiento. O sea, yo no voy a saber si una persona tuvo una mora hace 5 años, sino que lo que voy a saber como institución crediticia, ¿cierto? Si soy la caja de compensación en los Andes, voy a saber si esta persona que me está pidiendo un crédito tiene además una deuda con varios bancos, si tiene una deuda por el crédito automotriz, si tiene una deuda con una cooperativa de ahorro y crédito. Eso es lo que voy a saber. No voy a saber si alguna vez incurrió en una mora, si tuvo, digamos, el tipo de cosas que se registran en los burós de crédito al estilo de DICOM. Entonces, solo esa precisión, presidente, pero por supuesto el efecto que tiene es que para las personas que son prudentes en su endeudamiento les va a permitir acceder a condiciones crediticias más favorables. Eso efectivamente es así. Ya, entonces vamos salvo que el diputado Lavín esté de acuerdo con modificar el orden de la palabra y operaciones específicas para correrla, si no lo votamos tal cual, la indicación. Diputado Lavín. Sí, me gustaría preguntarle al ministro en qué cambia respecto al acceso al crédito por parte de instituciones financieras, ¿cierto? Cambiar del lugar donde está hoy día, donde hablamos hoy día de operaciones específicas. Esa es mi duda, porque aquí dice, la indicación dice, respecto a personas específicas, poder entrar para poder evaluar una persona específica, ¿cierto? Respecto a una operación específica, y respecto a la operación, ver el riesgo comercial, ¿cierto? El riesgo crediticio. Entonces, ¿en qué cambia desde el punto de vista de la entrada al registro y la operación misma el cambiar de lugar esta palabra?
Ministro tiene la palabra para responder al diputado Lavín. Sí, digamos, a nuestro entender, el cambiar la ubicación de operaciones específicas permitiría dejar claro que el acceso a la información se está permitiendo para hacer todas estas cosas respecto de una operación de crédito que se está evaluando y no respecto de una operación de crédito que en otra institución tiene el deudor. A eso nos referimos, ¿ah? Porque, qué sé yo, un deudor puede tener, no sé, 5 créditos distintos, ¿ah? Entonces, para que no se entienda que es uno de esos 5 créditos, sino que el crédito que está estudiando la institución que consulta a la base de datos, por eso es que sugerimos este cambio. ¿Ah? Así que nos parece que está muy en línea con el planteamiento de los autores de la indicación. ¿Ah? Diputado Lavín. Entonces, lo que dice usted, ministro, es dejar así. El acceso a los reportantes de dicho registro deberá efectuarse con la sola finalidad de evaluar respecto a una persona determinada el riesgo comercial, riesgo crediticio y la gestión de riesgos de una determinada operación específica o de una operación específica. Eso es lo que dice usted, ¿no? Eso es por su intermedio, presidente. Presidente, precisemos, ¿de una operación específica o para una operación específica? Diputado Lavín. Para una operación específica. De gestión de riesgos. Sí, para una operación. Una operación específica. Entonces, léalo, presidente, como queda. Entonces quedaría, el acceso de los reportantes a dicho registro deberá efectuarse con la sola finalidad de evaluar respecto de personas determinadas el riesgo comercial, riesgo crediticio y la gestión de riesgo para operaciones específicas. Para una operación específica. Para operaciones específicas. Para operaciones específicas. Sí. De conformidad a lo establecido en la presente ley y de las normas ¿Están de acuerdo para aplicables? Operaciones específicas. ¿Ah? Sí. Solo para efectos de la mejor redacción de... Ya, entonces quedaría, como usted lo leyó, presidente, para el acceso de los reportantes a dicho registro deberá efectuarse con la sola finalidad de evaluar respecto de personas determinadas el riesgo comercial, riesgo crediticio y la gestión de riesgos para operaciones específicas de conformidad a lo establecido en la presente ley y las demás normas aplicables. Y pondríamos en votación esta indicación con el artículo. Perdón, para una operación específica. No, para operaciones específicas, dijeron. Para operaciones específicas. No, también, pero si se aprueba la indicación, seguimos votando respecto al artículo con las otras indicaciones. Diputado Lavín. Y si se rechaza la indicación... Solo para aclarar al diputado de la carrera que es para operaciones específicas y no para una, porque la persona que determina qué operaciones son es el mismo solicitante de algún producto comercial. Entonces, si él quiere que lo evalúen por distintos productos, no lo podemos dejar cerrado que sea para solo una. Está bien, gracias. Estamos claros. En votación, secretario. En votación, la indicación número 1, que es complementaria al artículo primero del proyecto. Diputado Boris Barrera. A favor. Diputado Bernales. Diputada Bravo. A favor. Diputado Calisto. Abstención. Diputada Cid. Diputado de la carrera. Apruebo. Ahora apruebo. A favor. Sí, a favor. Diputado Lavín. A favor. Diputado Matheson. A favor. A favor. Diputado Mellado. Diputada Morales. Diputado Pino. A favor. Diputado Pino, a favor. Diputada Baise. Señor presidente. A favor. 2 a favor y 1 abstención. Aprobado el artículo con la indicación. No. Pero el artículo se entiende aprobado y con el resto de las indicaciones complementarias porque no hay indicación sustitutiva. Así que el artículo con la indicación.
Porque ahora vienen otras indicaciones complementarias. Sí, por el mismo artículo. Ya. Sugiero que podamos votar después el artículo completo. No, si está aprobado, no está. Sí, pues porque ¿Qué todavía pasa vienen... si se rechaza el artículo? Porque son indicaciones complementarias. Y si usted rechaza el artículo que es incongruente. Pero, Está votado, pero si pues, ya está está listo. votado, sí. ¿Y para qué lo va a votar Pero el completo? artículo completo no está votado. Es que estamos votando el artículo con la indicación complementaria. Claro, pero ahora viene el artículo 1 para agregar único y oficial, Sí. y es del artículo 1, ¿no es cierto? Sí, es que en el fondo sigue complementando. Claro. Si hubiera indicación sustitutiva, Ya. primero votamos la indicación sustitutiva. Ya, porque yo quería votar el artículo después de otra manera, pero está bien la observación. Gracias, Carito. señor secretario. Continuamos Carito, con la indicación número 2. indicación número 2. Indicación número 2 del diputado Daniel Manuchari y de la diputada Ana María Bravo. Al artículo primero, para agregar a continuación de la expresión registro, la siguiente frase, único y oficial. Gracias. Nosotros somos autor con la diputada Bravo de esta indicación. Esta tiene varios fines. El primero es poder desincentivar el uso de otros registros, como lo hemos visto acá. El objetivo es que cualquier análisis y tratamiento de datos financieros que realicen otras empresas deba basarse en los datos del registro oficial, que esto además no se pueda exigir otro registro no oficial para el análisis financiero de los deudores o potenciales deudores, y creemos que si bien esto no prohíbe expresamente la existencia de otros registros u otros prestadores de análisis financiero, estos deben basar dicho análisis solo en los datos oficiales del registro. Con esto nosotros además es una indicación que buscamos, si vamos a entregar todas estas atribuciones a un órgano del Estado, creemos que este es el órgano llamado a ser el que deban las distintas entidades financieras consultar al momento de evaluar crediticiamente a cualquier ciudadano. Ese es el objeto de esta indicación. Es complementaria en todo caso. Sí. Presidente, en votación. En votas, diputado Lavín. Gracias, presidente. A mí me parece complicada esta indicación, me parece riesgoso aprobar algo así. Porque aquí estamos diciendo que este va a ser el único registro. Y hoy en día, ¿cierto? Existe DICOM, existe Equifax, el boletín de la Cámara de Comercio, que habla específicamente sobre información negativa, ¿ya? Y hoy en día, ese tipo de registros son la manera más fácil que tienen las pymes y otras instituciones para poder cobrar, ¿ya? Y evitar ciertos gastos judiciales y un montón de cosas para poder cobrar a sus acreedores. Entonces, a mí me parece que sería súper complicado. Por ejemplo, es la manera que personas naturales también podemos acceder, ¿ah?, a este registro, porque si nosotros bueno, sí, también se podría hacer. Si uno quisiera arrendar, la persona te podría entregar una autorización para entrar. Pero sí me parece riesgoso por eso, porque hoy en día son buenos mecanismos de cobranza. Evidentemente una empresa chiquitita puede decirle a alguien, oye, si no me pagáis te mando DICOM, ¿ah? Y eso, si no tuviera esa opción, tendría que contratar abogados y finalmente la cobranza sería mucho más cara. Es una medida de presión que funciona bien para muchos chicos, que es su única manera que tienen hoy día de cobrar. Entonces, si esto pasa a ser un registro único, eliminamos, este es de deuda positiva, entonces eliminamos registro de deuda negativa y me parece que sí deberían seguir existiendo. Ministro. Sí, presidente, en esta indicación y algunas otras que vienen más adelante, se usa este término oficial para definir el registro. Respecto de esto, nuestra impresión es que desde un punto de vista jurídico, cualquier registro que es creado por ley tiene carácter oficial. Entonces nos parece que lo que hace la diferencia en este caso es, creemos que la referencia oficial no es necesaria, tanto en este como en otro artículo, lo que hace la diferencia mayor es el asociarlo además al carácter único, porque entendemos que en ese caso
si se señala que este es un registro único, se está excluyendo la posibilidad de que existan otros registros. No sé si esa es no sabemos si esa es la idea, presidente, pero juntamente por la existencia de registros de distinta naturaleza, con información positiva y negativa, el dejar un tipo de registro no quiere decir necesariamente que no deba existir o no pueda existir un registro del otro tipo. Presidente, pedir la palabra. Diputado Lavín tiene la palabra. Sí, presidente, me parece además que cuando a uno le soliciten, por ejemplo, si uno quiere arrendar una casa o algo así, te solicitan un registro, ¿cierto?, de tu información negativa, que tú, ¿cierto?, puedas determinar que no tiene información negativa. Dice, no, yo tengo todos mis créditos al día, ¿ya? Eso te lo entrega, por ejemplo, un DICOM. Pero si yo tengo que entregar un registro, este nuevo registro, le voy a tener que entregar a la persona un registro donde están todos mis créditos, todos los créditos que yo tengo. Eso es lo que dice este registro. En el fondo, esta persona tiene un crédito hipotecario, tiene un crédito de consumo, tiene un crédito de este tipo, tiene tarjetas de crédito. Pero hay que entregar ese registro, lo que es mucho más invasivo también. Tienen que haber otros registros que sean solamente de información negativa para yo poder demostrar, ¿cierto?, que soy un buen pagador y no tener que entregar todos los antecedentes respecto a toda mi situación financiera. Diputado, el espíritu de esto efectivamente dice relación con la solicitud de los créditos. Entonces, creo que no es aplicable el ejemplo en el sentido por ejemplo, del arrendatario, porque sí, pueden seguir existiendo registros respecto de las deudas de las personas, pero lo que nosotros estamos diciendo es que al momento de un banco poder conceder un crédito, lo que se va a buscar en esas personas es este registro único y oficial, y no así la necesidad de poder buscar un DICOM o histórico o algún informe de Equifax que pueda contener para poder dar este crédito. Esta, yo diría, es una norma, es una indicación pro usuarios, podríamos decirlo así. Pedir la palabra, presidente. El diputado tiene la palabra. Presidente, yo creo que acaba, por si acaso, información recién, acaba de subir la tasa de interés 100 puntos base el Banco Central. Claro. Y por lo tanto está cada día más caro endeudarse. Y lo que nosotros no queremos es que los millones de personas que necesitan del crédito para poder financiarse vean que las tasas de interés suben, porque si eliminamos el registro de crédito negativo, vuelve a pasar que sube la tasa de interés y esa tasa de interés le pega a todos los usuarios, a los que pagan y a los que no pagan. Por lo tanto, nosotros queremos ayudar a muchos millones de personas y el espíritu de esta indicación lo que hace es ir en contra de esos millones de personas que quieren la tasa de interés más baja posible en el mercado. Por lo tanto, yo insisto que esta medida de eliminar la información negativa, piense usted en si usted es un jubilado que tiene una casita, que la arrienda, vive de ayugado con su familia, porque no le alcanza con la pensión y arrienda su casa, vive con sus hijos. Y le llega un arrendatario y no puede saber cuál es la información del arrendatario, del posible arrendatario, y no puede discriminar entre alguien que le va a pagar y alguien que no le va a pagar. ¿Qué va a hacer? O no la arrienda, o tiene que correrse un riesgo muy alto y el mercado, como es competitivo, le va a tirar el valor del arriendo hacia abajo. Entonces lo vamos a meter en un problema y después vamos a estar haciendo una ley para desalojar gente de las casas. Entonces a mí me parece que la indicación del diputado Mattison está correcta y esta no. Muchas gracias. Sí, solamente para puntualizarlo, no se elimina con la indicación ni el acceso a la deuda negativa. La deuda negativa se contiene en el mismo registro de deuda consolidada. De hecho, se llama registro de deuda consolidada. Por lo cual no es correcto eso, y en segundo término no dice relación, este registro no dice relación con la eliminación y la indicación de aquellos que se dedican a evaluar el riesgo comercial, que es otra cosa. Entonces, más bien los ejemplos respecto de los arrendamientos no caben y no es correcto, porque
Lo que nosotros estamos simplemente diciendo es que cuando alguien quiera pedir un producto financiero, esa persona tiene que remitirse, esa entidad financiera tiene que remitirse al registro oficial y entender que este es el único registro plausible de ser utilizado para las entidades financieras al momento de otorgar un crédito. Diputado Calisto. Presidente, mire, yo tengo la sensación, y siguiendo la línea argumentativa del propio diputado Gonzalo de la Carrera, que efectivamente esto es para ordenar el sistema, de tal manera de garantizar que exista mayor certeza, mayor información de todo el sistema respecto de las deudas de la persona. Aquí, en esto, presidente, se van a ver hasta las deudas de Falabella, de Ripley. Mucha gente, por Hoy día ejemplo, también se ven. sí, pero no, en la banca no. Claro. Y le quiero decir, por Son parte del ejemplo, retail financiero. El por, ej- retail financiero está ya dentro de los registros de por deuda de ejemplo, mire, en este, cuando, DICOM, sí. mire, ¿no? presidente, es que por eso yo creo que es importante, mire, por ejemplo, una persona hoy día que tiene un crédito en el Banco Chile y en el Banco Santander, supongamos que tiene en dos bancos conocidos, y tiene paralelamente un crédito en MetLife y dos créditos de vehículo en Forum, por ejemplo. Esta información que antes no aparecía ahora va a aparecer. Va a aparecer los dos créditos de automóviles, va a aparecer la deuda en MetLife, que puede ser un crédito hipotecario, y automáticamente esa persona va a quedar restringida de todo beneficio de acceso a crédito, porque evidentemente va a ser un riesgo para la casa que está evaluando para dar un crédito, si esa es la verdad. ¿Lo ordena? Ordena. ¿Da más garantía para que la gente no se sobreendeude? Sí. Y permite que los grandes también tengan mayores accesos a crédito con tasas más bajas. Eh, porque ordena el sistema. Entonces, ojo ahí, yo vuelvo a poner el tema, porque, y el diputado Gonzalo La Carrera está muy bien, porque él defiende sus ideas. Yo no coincido respecto de restringirle el acceso a crédito a gente que está, pymes, microempresas, sobreendeudadas, que finalmente muchas veces un crédito le permitiría subsanar su situación eh, crediticia. Por lo tanto, yo recomiendo ahí poner ojo y si, no sé, tomo su indicación, si es efectivamente para focalizar, me parece bien, pero no sé qué tanto se pueda finalmente en la aplicación de este proyecto. Indudablemente, diputado, su intervención más bien dice con el espíritu completo del proyecto más que con la indicación. Diputada Bravo. Gracias, presidente. Bueno, justamente acá lo que queremos también con esta indicación es darle certeza y tranquilidad a las personas, de que cuando se acercan a una entidad financiera y saben que esa entidad financiera, ¿no es cierto?, va a hacer un análisis de sus riesgos comerciales, crediticios, van a recurrir a una fuente fidedigna, oficial, legal. Aquí el espíritu de esto no es que ya no puede existir el Equifax, de que las personas que quieran revisar los antecedentes de contratos de arriendo, eso es totalmente independiente de esto. O sea, esto es para que las personas que sepan que cuando les van a investigar, les van a revisar sus antecedentes para hacer los análisis, van a recurrir estas entidades a una fuente fidedigna. Eso. Y por ejemplo, lo que señala el diputado Lavín en el sentido de que hay pequeñas empresas que dicen, ya, yo si usted no paga, yo lo voy a reportar en el DICOM, etcétera. Eso puede existir. Si es en relación a las deudas que para estas entidades, ¿por qué? Porque nosotros también con esto, ¿qué pretendemos? Que a la persona cuando le digan no, ¿sabe qué? Usted no le podemos prestar plata, o le podemos prestar solo X cantidad de plata. Bueno, ¿por qué? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las razones? Y todo también se tiene que basar en estos antecedentes, que son oficiales. Gracias, presidente. Sí, diputado Lavín. Presidente, yo comparto absolutamente el fondo de la indicación. El problema es que la indicación dice algo distinto a lo que ustedes están señalando. La indicación dice que este es un registro único, por lo tanto no puede existir otro registro. Eso es lo que dice la indicación. Entonces quizás deberíamos buscar otra manera de decir en el fondo lo que queremos hacer.
Porque también creo que si estamos creando este registro es para que este sea el registro que se consulte cuando alguna persona, ¿cierto?, requiera. Y eso es lo que entiendo que ustedes buscan. Sí, claro. Pero lo que pasa es que dice otra cosa. Entonces, si buscamos la manera de poder, o cuando viene la parte, ¿cierto?, de poder entregar alguna respuesta fundada, que sea fundada respecto al informe, o buscar alguna manera de decir que tiene que ser este el registro que se consulte, pero eso es distinto a que diga que este es un registro único, porque evidentemente al decir que es único, no puede existir ningún otro. Entonces busquemos la manera de poder redactarlo para poder llegar a ese objetivo, en el fondo, que sea este el registro que sea consultado a la hora de analizar una operación de crédito. Bien, diputada Morales, diputada Baice, diputado Mellado. Yo también tengo la mano arriba. Gracias, presidente, por su intermedio. Sí, comparto el fondo de la indicación y por lo mismo en el numeral 5 presentamos una indicación que tiene el mismo espíritu y la presento como una propuesta para ver si quizás la podemos votar o la podemos leer. ¿La indicación 5? Sí, porque finalmente es el mismo espíritu detrás de la indicación número 2. Para añadir un inciso segundo al artículo primero del siguiente tenor, ¿esa, diputada? Sí, esa misma, muchas gracias. Lee la quinta, por favor. Para añadir un inciso segundo al artículo primero del siguiente tenor. Para acreditar las obligaciones crediticias de una persona, bastará con la información contenida en el registro de la Comisión de Mercado Financiero. Por lo tanto, las entidades reportantes no podrán requerir antecedentes adicionales, ya sea mediante documentos u otros soportes, para acreditar dichas obligaciones. Vamos, diputado Mellado, diputada Baice y diputado... No, yo era para decir que no comparto esto del único, no sé si, bueno, ya está la diputada acá dando una opción también, y lo estaba comentando acá Ana María, de otra redacción. Yo creo y soy partidaria de que mientras más información haya, insisto, eso baja las tasas de interés, permite mayor tranquilidad, mayor certidumbre para quienes son los que entregan crédito, y porque creo que tiene que ir la línea, a lo menos yo, cuando se dice para qué en este proyecto, yo lo veo para favorecer a los consumidores. Ahí no estoy de acuerdo con mi colega Calisto que yo lo veo para los consumidores, porque creo que generarles salvavidas, darles cabe salvavidas finalmente en el largo plazo o mediano, los termina asfixiando totalmente. Entonces, tiene que haber más oportunidades de información. Ahora, sí, no puede haber solo un registro, o sea, es como un monopolio. Creo que eso me provoca ya de inmediato, creo que pueden haber muchos más registros. Ahora sí, en esto, tiene que, como bien decían, si el espíritu es que para estas operaciones o esto, claro, se analice solo esto, sí, me parece. Pero de ahí a que haya libertad para que hayan otros, incluido el DICOM, yo a lo menos creo que tienen que estar. Muchas gracias, presidente. ¿Presidente? Diputado Mellado. Sí, presidente, mire, el fondo sabemos para dónde va, pero creo que como sugerencia, aquí los únicos que debiesen acceder a este nuevo registro son todos aquellos emisores regulados y fiscalizados por la CMF. O sea, si efectivamente dejamos a todos ellos, los que colocan la información, sean los que pueden entrar a este tema, ahí permitimos también que el resto del mercado pueda acceder a otro sistema, como decía la diputada, DICOM, al boletín comercial, etcétera. Entonces, todo aquel que aporta al sistema es el que puede tener acceso a este mismo sistema, digamos. Yo creo que por ahí, teniendo el objetivo del único y oficial, sacar el único oficial, pero decir que efectivamente los únicos que deben acceder son los emisores regulados por la CMF. Presidente. Diputado Lavín. Y la carrera también. Sí. La carrera también. Hace una buena razón por la cual. No, yo lo que quería proponer es dejar abierta la opción a incorporar alguna indicación que vaya en esta línea, en el fondo, en el lugar, o que alguien nos pueda ayudar a buscar en qué lugar del proyecto de ley poder incorporar una indicación que lo que diga es que ¿cómo se llama? La persona que consulta, o sea, que cuando uno solicita, ¿cierto?, algún tipo de producto comercial, esa institución se vea obligada, ¿cierto?, a recurrir a esta información. Que eso es lo que queremos, en el fondo, que se remitan a esta información. Entonces, dejemos la posibilidad de, o que alguien lo vea por mientras, para poder seguir avanzando, porque Bien. estamos todos de acuerdo con el fondo. Vamos a dejarla pendiente. Incluso podemos abrir de vuelta un artículo, ¿cierto?, para poder incorporarlo y que quede bien.
Estamos de acuerdo. Hagámoslo así. Vamos a dejar Presidente. pendiente esta indicación. Esa indicación Presidente. y las similares, y todas las que digan único y oficial, queda pendiente. Presidente. Toque la campanita que queda pendiente. Queda pendiente. Presidente. Ministro Mario Marcel tiene la palabra Y de la Sí. carrera, y de la carrera después. Presidente, a ver, una sugerencia para recoger esto que, digamos, entendemos que este párrafo recoge bien el sentido de lo que usted explicó como único y oficial. Primero, es importante que en general las referencias que se hacen a la información se hagan respecto de obligaciones reportables, ¿ya? Que por lo demás está definido después en el artículo 2, que son las obligaciones que se reportan a través de este sistema, para no incluir obligaciones financieras en general que pueden incluir otras cosas que no están reguladas por esta norma. Y luego, integrando eso a una redacción, nuestra sugerencia sería la siguiente. Una vez acreditadas las obligaciones reportables por medio del registro, las instituciones financieras no podrán requerir antecedentes adicionales sobre estas obligaciones del solicitante del crédito, ya sea mediante documentos u otros soportes para acreditar dichas obligaciones, a menos que existan motivos justificados para su solicitud. ¿Ya? Creemos que esto resolvería, o sea, sería creo que respondería a lo que sugería el diputado Lavín por su intermedio, presidente. Sí. Bueno, vamos a... Diputado de la carrera, no sé si quiere agregar algo. Sí, yo creo que lo que tenemos que definir, para no darnos tantas vueltas, es si efectivamente Comisión de Economía quiere prohibir que existan informes negativos de personas. Pues eso es lo que aquí estamos topando, esa es la piedra a tope. Para mi gusto, el acabar con la competencia y el acabar con el acceso a la información va en contra de los intereses de los consumidores y de la gran mayoría de los consumidores, no de la minoría. vamos a votar. Y no va el hacer lo contrario. Por su intermedio, presidente, estaba hablando. Hacer lo contrario significa hacerle un favor enorme a los grandes prestadores de crédito y no a los pequeños. Entonces, esto es un proyecto que, en definitiva, siempre le va a servir más a un enorme prestador de crédito como un banco que tiene acceso por inteligencia artificial a otras fuentes de información en desmedro de personas o de empresas más pequeñas. Y por lo tanto creo que esta es una barrera de entrada enorme en el mercado del crédito que va a hacer subir la tasa de interés y vienen ¿qué va a pasar? Van a aumentar las ganancias de los bancos. En ausencia de información, el dueño de la poca información que existe es el que sale ganador. Entonces, si este es un proyecto pro banco, saquémosle entonces que se acabe el negocio de la familia Cantor, de la Pauline Cantor, ex ministra de Deporte, que es Equifax, y sinceremos, lo dejamos sin información en el mercado. Y después en un año más nos sentamos a evaluar cómo le fue a los distintos agentes del mercado, a los que tenían información a través de inteligencia artificial y a los que no tenían. Entonces yo creo que si efectivamente el espíritu de este proyecto, que según lo entiende el ministro, es ayudar a transparentar información, a bajar la tasa de interés y a que haya menos gente sobreendeudada, yo creo que esta indicación lo que hace es ponerle una cuña tremenda al proyecto y lo arruina, por decirlo así. Muchas gracias, presidente. Porque creo que podemos estar teniendo un problema de comprensión del espíritu del proyecto, porque el proyecto crea un registro de deuda consolidada, entonces no es que se esté eliminando cualquier registro de la moratoria de las personas, se genera un registro de deuda consolidada, entonces existe un registro respecto de la deuda y también agrega esto un registro respecto a los buenos pagadores. Entonces, no es correcto que se elimine, o sea, que el sistema financiero no va a contar con un registro de la deuda de las personas. Eso no es así. Lo que nosotros estamos proponiendo es que, en atención a que vamos a generar un registro de deuda consolidada, oficial,
por una institución que yo creo que nadie podría dudar de su seriedad, como es la CMF, en atención a eso, es que sea ese el registro único, que es el espíritu de la indicación, que sea ese el registro único que se acceda al momento de poder tener un acceso a algún producto financiero. Ese es el espíritu de la indicación. Entiendo que considerando el espíritu y lo que hemos determinado es poder redactar mejor el espíritu de ese artículo. Yo creo que las intervenciones en general deberían estar ahora abocadas más bien a las indicaciones, porque ya tuvimos una discusión en general del proyecto. Entonces, y entiendo que en esta comisión todos votamos a favor no sé si el diputado, los diputados que Presidente, ahora están en contra. entonces llegamos a un acuerdo, presidente. ¿Y usted está de acuerdo en borrar la palabra único? No, llegamos a un acuerdo de redactar de otra manera la indicación para poder tener un espíritu. Entonces quedó pendiente la discusión de la indicación. Diputado Lavín. Sí, solo Y el ministro que nos acaba, vamos a hacerle una atención con el ministro que nos acaba de ofrecer una nueva redacción de esto. sí, solo para señalar al diputado de la carrera, yo sé que se refiere a la indicación, es decirle que nosotros ya zanjamos aquí como comisión que no queremos que sea un registro único. Lo que queremos es que sea el único registro al que se acceda, ¿cierto?, por parte de instituciones financieras para poder evaluar un crédito. Entonces, eso es lo que tenemos que ver ahora, cómo lo redactamos, pero lo que se entiende como único aquí, que a lo mejor en la redacción no se entiende bien, es que queremos que sea el único registro que sea consultado para estos efectos. ¿Ya? No elimina la existencia de otro registro, eso es lo que queremos como espíritu. Entonces estamos buscando alguna redacción que nos ayude en eso. Perdón, diputado Lavín, presidente, si me deja preguntarle algo al diputado Lavín. Sí, diputado, tiene la palabra. Joaquín, diputado, sí está bien, pero al forzar a la empresa que sea el único registro al que consulte, eso me parece peligroso. Si ese es el punto, el que uno obligue que solamente esto, imagínense que ustedes tienen cáncer al páncreas y le dicen al único que pudiera preguntarle es una institución estatal. No puede preguntarle a otro médico, tiene que preguntarle solo a este. El hecho de que sea único a quien yo le puedo consultar me parece que es contradictorio. Muchas gracias. Ya, sí, muchas gracias. Vamos a continuar solamente un dato, creo que no, el espíritu general del proyecto, yo entiendo que uno puede cambiar de parecer, diputado Calisto, pero usted votó a favor de este proyecto y ahora está en contra. Entonces, uno puede ir cambiando, mutando sus posiciones rápidamente en la vida, pero, sí, Presidente, tiene la sí, palabra, diputado sí, Calisto. presidente, mire, efectivamente uno puede cambiar de parecer. Lo que pasa es que sí, bueno, el propio presidente Boris también ha cambiado mucho en un año y está muy bien. Yo creo que se ha ido moderando el presidente, así que yo felicito eso. Solamente, presidente, señalarle, yo coincido en algo que dijo el diputado de la carrera. Este proyecto de deuda consolidada es un beneficio para la banca. ¿Y por qué lo votó a favor, diputado, entonces? Bueno, por eso es que hoy día estoy manifestando mi cuestionamiento a mi votación, ¿ya? No tengo por qué estar de Y por acuerdo con eso, y por eso lo es que piensa. que es importante ver, porque estamos recién, presidente, usted sabrá, estamos recién entrando en la votación, discusión y votación en particular. No, Por está lo bien, pero su tanto, comentario es en general del sí, proyecto. pero con esto estoy tratando de decirle al gobierno que tengamos cuidado respecto de cómo tramitamos esto para, evidentemente, no perjudicar a la gente, sino que no bloquear a la clase media, pymes, que puedan tener acceso a crédito, porque hoy día lo que estamos haciendo, presidente, reitero, es ventilar toda la deuda que antes no se conocía, hoy día se va a conocer. Entonces, desde mi punto de vista, esto es un prejuicio para las pymes, la gente que está sobreendeudada, que hoy día le bloqueamos para siempre la oportunidad de acceso a crédito. Me parece muy Diputado Lavín. paternalista la propuesta. Presidente, solo respecto a lo que señala el diputado Calixto, decir que él mismo se contradice al decir que este es un proyecto que es un beneficio para la banca, que nosotros estamos ¿cierto?, tramitando un proyecto en beneficio para la banca, y decir que esto va a hacer que se entregue mucho menos crédito. Evidentemente esas dos cosas no van de la mano.
si es un proyecto que va en beneficio de la banca, debe ser un proyecto para que puedan prestar mucho más crédito, ¿cierto? Entonces, una cosa no se condice con la otra. Este es un proyecto que lo que busca es que existe información real para poder evaluar a una persona que solicita algún crédito. Y eso es beneficioso para todos. Todos los países van en ese camino, tener mayor información y no menor información. Así se premia también a las personas que son mejores pagadores, los que tienen cierto todavía espacio para solicitar crédito, y evita que cada 10 años tengamos que estar haciendo un chao y com porque tenemos un problema sobre endeudamiento gigantesco. Porque se trata de prestar plata a todo el mundo, demos carta blanca, ¿cierto?, para que se entreguen crédito a todo el mundo, pero no. Evidentemente existen riesgos y esta es la mejor manera para poder sopesar esos riesgos. Diputado Mellado. Presidente, sí, para zanjar y avanzar. Yo creo que está bien que sea un registro oficial, no único, digamos. Que sea oficial y que aquellas empresas que efectivamente aportan puedan acceder a este. Entonces, pero para estos efectos también para cumplir el artículo 17 de la Ley de Consumidor y efectuar un análisis de solvencia económica que se requerirá para consultar este mismo registro oficial. O sea, tiene que ser un registro oficial con el que se otorgue el crédito, como decía Joaquín. Porque la verdad es que aquellos que aportan la información, de ahí es la única manera oficial que tienen que sacar la información para otorgar el crédito o negarlo. De otra manera, de otra parte, no. Yo creo que esa parte debería que redactarla mejor. No sé si el Ejecutivo nos puede ayudar con eso, pero un registro oficial es distinto a único, digamos. Sí, en eso quedamos con el Ejecutivo, poder redactarlo de mejor manera. Sí, diputado. Sí, presidente, no sé si vamos a alcanzar el punto 2 de la tabla. Porque está... ya, perfecto. Va a quedar pendiente. Vamos a despedir al ministro de Hacienda. Parece que está invitado también para el segundo proyecto. Sí, presidente, solo lo que quería plantear respecto de la discusión anterior es que le podemos enviar la redacción que yo leí, ¿cierto?, para efectos de que pueda ser considerada por la comisión. A la Secretaría. Muy bien, ministro, y también aprovechar de solicitarle, como lo hicimos, no para efectos de la discusión rápida del proyecto, sino para el tiempo nuestro, si este proyecto el Ejecutivo pudiese ponerle, aunque sea urgencia simple, para que pudiésemos tener la capacidad también de convocar a sesiones en paralelo a la sala, para poder, suma urgencia, para poder discutirlo en paralelo a la sala y poder también avanzar con otros proyectos de ley, y porque llevamos toda la sesión y hemos avanzado en una indicación y si no vamos a estar bastante tiempo. Entonces, solicitarle al Ejecutivo, que entendemos que es un proyecto de importancia, lo hemos puesto en tabla porque nos han solicitado de manera gentil que lo hagamos, pero también sería bueno que el Ejecutivo pudiese darle la suma urgencia para que podamos tramitarlo y avanzar en él. Muy bien, presidente. Bueno, continuando con la tabla, nos corresponde en segundo lugar comenzar con la discusión en general del proyecto iniciado en moción de los diputados señor Daniel Manucheri, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Miguel Ángel Calisto, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Daniel Melo, Leonardo Soto y en las diputadas Ana María Bravo y Javiera Morales, que dispone la suspensión de los procedimientos administrativos de cobro y juicios ejecutivos que indica por 12 meses en razón de la crisis económica que vive el país. Boletín 15.260-03. Para conocer de la opinión respecto a esta iniciativa legal se encuentran invitados el ministro de Hacienda, señor Mario Marcel, y el ministro de Economía, don Nicolás Grau, así como también los autores de la citada moción. Vamos a darle la palabra al ministro Grau en primer término y después se la daremos al ministro de Hacienda. ¿Está el ministro Grau? Sí. Estoy, pero esto va a presentar primero el ministro de Hacienda. Ok, ministro de Hacienda, tiene la palabra. Tenemos ahí una presentación, presidente, que se está cargando ahora. Eso es. Que la mande después. La puede enviar también, por favor, sería de mucha utilidad si la envía a la Secretaría. Sí, por supuesto. Ok.
Muy bien, presidente. Bueno, este es un proyecto que guarda relación con, yo diría, dos cosas. Primero, cierto, con el tipo de ayuda que se le está ofreciendo a las empresas para asumir sus deudas. Y en segundo lugar, con la manera en que los bancos, instituciones financieras gestionan las operaciones que tienen algún tipo de incumplimiento o cómo se preparan para hacerlo. Entonces, respecto de esto, nos parece en primer lugar que este es un proyecto, probablemente por el momento en que se originó, que en realidad llega un poco rezagado respecto de otras iniciativas que ya se han presentado y que incluso están avanzando en su discusión legislativa. Entre estas, el FOGAPE Chile Apoya, que como sabemos, presidente, fue aprobado por la Cámara, me parece que el día de ayer. También se referió en ese caso a las nuevas operaciones de crédito para poder refinanciar deuda, pero por otro lado, porque FOGAPE también incluye, el proyecto FOGAPE Chile Apoya también incluye una serie de normas para reprogramar las deudas con el fisco. Entonces, creemos que ya se han impulsado algunas iniciativas que apuntan en la dirección que busca este proyecto. En segundo lugar, hay que tener conciencia de que las consecuencias de la suspensión de cobros de juicio ejecutivo se van necesariamente a traspasar a créditos futuros en la forma de tasas de interés más altas, lo cual afecta a la inclusión financiera. Esto hay que pensar que en este caso las tasas más altas no son solo respecto de aquellos deudores que tienen problemas, sino que son respecto del conjunto de deudores, dado que la institución financiera va a tener que hacer, particularmente los bancos, van a tener que hacer provisiones. Y por último, vemos algunas inconsistencias en algunas definiciones que están incluidas en el proyecto respecto de tipos de empresas beneficiarias y oferentes que se definen como instituciones financieras. Entonces, para elaborar sobre estos antecedentes, lo que tenemos es que la suspensión de cobros tiene un impacto en las condiciones que permiten la eventual ejecución y liquidación de garantías a favor del banco acreedor. Como sabemos, ¿cierto? Las garantías reducen el riesgo de una operación por el hecho de que pueden liquidarse en caso de incumplimiento del deudor. Pero si no se pueden liquidar, es igual a que si se tratara de un crédito, por ejemplo, un crédito de consumo, que como sabemos tiene tasas de interés considerablemente más altas que un crédito que tiene alguna garantía. Para dar un ejemplo, ¿cierto? Un crédito de consumo hoy día puede tener una tasa de 27-28%, mientras que un crédito hipotecario, que tiene por definición una garantía, ¿cierto? Puede tener una tasa de 7-8%. O sea, estamos hablando de diferencias que pueden duplicar o triplicar la tasa de interés en un caso u otro. En este caso hay una tabla en la cual se estima el impacto que tendría sobre las provisiones que tiene que hacer el banco y sobre el capital de la aplicación de esta norma respecto a distintos tipos de empresas. Y esto lo que nos lleva es que el aumento de las provisiones involucra menor liquidez para otorgar nuevos préstamos o peores condiciones que repercuten finalmente sobre los solicitantes, sobre los clientes en general. En la lámina siguiente tenemos una estimación de lo que sería el aumento de las tasas de interés en los créditos como consecuencia de una menor recuperación de créditos elegibles. Entonces vemos acá nuevamente para micro, pequeñas y medianas empresas cuál sería el aumento de la tasa en puntos base con un promedio
de entre 52 y 86 puntos base. Esto, ¿cierto? Es un análisis que se hace considerando las provisiones adicionales que habría que hacer y por lo tanto, ¿cierto?, la menor rentabilidad del capital y el consecuente aumento en el costo del crédito. Luego, en la lámina siguiente está la referencia a la suspensión de cobros ejecutivos de la Tesorería General de la República. Acá, como mencionaba al comienzo, la propuesta en el proyecto de ley de FOGAPE y alivio de deudas tributarias, que fue aprobado en esta comisión hace una semana y por la sala en el día de ayer, permite que todas las micro y pequeñas empresas que hoy día están demandadas por cobro por la Tesorería General de la República, que son alrededor de 380.000, salgan de la cobranza judicial al acceder a convenios con 100% de condonación de multas e intereses pagaderos en 48 meses. Este proyecto, en este punto, extiende los plazos de la reprogramación respecto de lo que hoy día puede hacer la tesorería por facultad administrativa, que tiene un máximo de 36 meses. El efecto de la propuesta del gobierno en ese proyecto de ley es permanente porque extingue definitivamente la deuda. En cambio, esta moción no resuelve el problema de fondo, ya que durante los 12 meses de suspensión los deudores van a seguir figurando como deudores del fisco y sus deudas seguirán generando multas e intereses. Además, el proyecto de ley tiene un efecto de menor recaudación fiscal al suspender los cobros en un año. Por ejemplo, en 2021, la recaudación total por cobro ejecutivo fue de 405.000 millones de pesos, que forma parte, ¿cierto?, de los ingresos fiscales. Y este efecto temporal tendría el riesgo de volverse permanente porque los datos muestran que a medida que la antigüedad de la deuda crece, el monto recuperado a través de cobro ejecutivo se reduce significativamente. O sea, presidente, cuando se extiende significativamente el plazo para recuperar una deuda, sobre todo si no hay obligación de cobranza de por medio, normalmente la probabilidad de que esa deuda finalmente se pague es menor. Y entonces esta medida podría generar incentivos a no pagar impuestos durante los 12 meses. Hay otros proyectos de ley que se han presentado al respecto. En el 2020 se presentó un proyecto de ley similar en el cual hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema que señaló, por ejemplo, que la suspensión no distinguía entre deudores, pudiéndose beneficiar de deudores no afectados por las circunstancias propias del estallido de la pandemia, sino por causas particulares o simplemente tengan una mala cultura de pago. No considera el punto de vista de los acreedores y afecta el funcionamiento de los tribunales, entre otras cosas. Finalmente, se incluye en esta presentación alguna experiencia internacional con casos de medidas similares en Irlanda, Grecia y Estados Unidos. Y el balance de esas experiencias es que estas tienen un efecto negativo en la cultura de pago por el hecho de que no solo favorecen a los deudores imposibilitados de pagar, sino a aquellos que pudiendo pagar se acogen a las medidas y no pagan. Del mismo modo se levanta el riesgo de una disminución en el otorgamiento de créditos y o condiciones menos favorables para los solicitantes, especialmente los rubros más afectados en tiempos de recesión económica como el sector inmobiliario o de la construcción. Eso sería, presidente. Gracias. Se abren las preguntas. Sí, ministro de Economía tiene la palabra. No, yo no tengo nada que agregar, presidente. Creo que la presentación del ministro Marcel ha sido muy clara y la compartimos desde el Ministerio de Economía. Gracias. Bueno, solamente dos cosas a agregar respecto de la discusión de este proyecto. Este proyecto fue presentado, también para el contexto, es un proyecto que fue presentado antes de conocer las medidas que implementó el Ejecutivo. Lo que nosotros buscamos con este proyecto es evitar los remates de las empresas que están sufriendo hoy día las pymes. Las pymes hoy día están en una situación extremadamente compleja, bien lo sabe el gobierno, y el espíritu de este proyecto es evitar que estas empresas sean rematadas
que sean, porque recuperarse de un remate para alguna empresa es una situación bastante compleja, por eso nosotros lo hemos denominado salvavidas pymes, en atención justamente a la necesidad y la urgencia que tienen las empresas hoy día, las empresas familiares, las pequeñas y medianas empresas, de poder parar estos juicios ejecutivos que en su gran medida se deben a los efectos acarreados por la pandemia. La situación de la crisis es bastante grande. No es un incentivo tampoco, creo, al no pago de impuestos puesto hacia el futuro, porque las deudas tributarias dicen relación con las deudas contraídas hasta el 30 de mayo el proyecto, no hacia el futuro. Eso, está abierta la palabra. Diputado Lavín. Sí, consultarle al ministro respecto a las provisiones que tienen que tener las instituciones financieras respecto a sus créditos y por qué ellos calculan que aumentarían tanto, si finalmente esas provisiones son para incobrables, son para gastar, ¿cierto?, en juicio ejecutivo, y lo que estamos haciendo nosotros solamente es suspender esos cobros ejecutivos durante un tiempo. Ahora entendemos que esto evidentemente sí va a generar algún perjuicio en el sistema financiero, pero lo que buscamos, ¿cierto?, es encontrar un beneficio mayor para todas aquellas pymes hoy día que están muy complicadas. Estamos viviendo una crisis económica importante que va a seguir recrudeciendo en los próximos meses, y queremos buscar la manera de darles un alivio. Y esta es la opción que vemos hoy, ¿cierto? Entonces, no sé si realmente va a ser un impacto que va a tener en la banca respecto a sus provisiones cuando lo tienen que hacer de todas maneras, ¿cierto?, respecto a los que no se paguen. Entonces no sé por qué podría aumentar. Eso. ¿Sigue abierta la palabra? El ministro tiene la palabra para responder la inquietud del diputado Lavín. Sí, gracias, presidente. La razón por la cual esto tiene impacto sobre las provisiones es porque un crédito que no está siendo pagado por norma, digamos, de la banca, por norma de gestión de riesgo, requiere de provisiones. Ministro, su micrófono. ¿Está con problemas con el micrófono? ¿Está silenciado o quedó? No. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Hola? Se escucha bien, yo escucho bien. Yo creo que está en el problema allá. Ya. No sé si ahora. Ahora sí. ¿Aló? Nos quedamos sin el Congreso. Eso es lo que nos acaba de suceder. Ahí volvemos. Ay, qué divertido. Ahí volvió. Hola, presidente. ¿Están muteados? ¿Comisión? ¿No estamos muteados? No. Sí, no sé si nos escuchan, es que ahora ustedes están muteados. Ya. Ok. Sí, lo que estaba explicando, presidente, es que en el caso, o sea, las normas que regulan la gestión de riesgos de la banca establecen que que los bancos tienen que hacer provisiones por las deudas que no están siendo servidas. Más aún si ya venían en una situación de incumplimiento anterior. Entonces, nuevamente, presidente, nos parece que compartimos la preocupación de los patrocinadores de este proyecto, pero creemos que en buena medida el problema que se está planteando acá tiene una mejor respuesta en el proyecto que la propia comisión ya analizó
sobre créditos FOGAPE y alivio de deudas tributarias, y que además está considerablemente más avanzado en su tramitación. Así que nuestra sugerencia sería focalizarnos en ese proyecto, porque el que estamos discutiendo ahora tiene estas implicancias sobre provisiones y sobre costo de crédito que desgraciadamente, ¿cierto?, van a afectar a los propios deudores. O sea, lo que estamos tratando de evitar, en realidad en este caso, simplemente se está posponiendo, pero se está posponiendo con acumulación de multas e intereses durante todo ese periodo por el cual está siendo pospuesto. Diputada Bravo tiene la palabra. Gracias, presidente. Pero acá nosotros, o sea, si nos contextualizamos dentro del marco de juicios ejecutivos, porque nosotros en realidad lo que pretendemos es que no se rematen los bienes, si es que hay bienes, porque, por ejemplo, hay pequeños empresarios que están con graves problemas económicos, que si se le rematan maquinarias, etcétera, ahí sí que van a tener que cerrar, bajar la cortina, cerrar, sin ninguna posibilidad. Entonces, eso es principalmente el tema, de que, porque se tienen deudas, se les demanda, va a avanzar el juicio ejecutivo, se les va a rematar. O sea, acá crédito, por ejemplo, porque usted me está diciendo que claro, que la solución está en el otro proyecto, excelente. Pero ¿qué le vamos a decir a ese pequeño empresario? Sí, ahora va a tener más alternativas para acceder a un crédito FOGAPE, pero resulta que por el otro lado hay un tribunal civil que le va a rematar sus maquinarias, etcétera. ¿Y cómo? ¿De qué le va a servir ese crédito? Entonces, eso es lo que nosotros queremos y pretendemos con este proyecto, de que darle la posibilidad es un respiro para que pueda reactivarse, para que pueda recuperarse un poco, porque si no suspendemos estos juicios ejecutivos, especialmente en la etapa de crítica del remate, porque a lo mejor lo que yo visualizo y que, no sé, en cuanto a la provisión, ¿no es cierto?, de este aprovisionamiento, etcétera, al cual usted se refiere, ministro, bueno, por su intermedio, señor presidente, pero porque a lo mejor se aleja la posibilidad de recuperar el crédito, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de que, no sé, se suspenden los remates, por ejemplo, ya, que los bienes, porque cuando los bienes están embargados, ya el deudor no puede disponer de ellos, por ejemplo, pero estando, bueno, embargado, estoy pensando como para llegar a lo mejor a alguna solución intermedia, porque lo que nosotros pretendemos es que no, finalmente la pyme, el pequeño empresario, el micro pequeño empresario, no se queden sin sus herramientas, no pierdan todo lo de su empresa, porque así como van a poder surgir. Eso, gracias, presidente. Diputado Lavín. Presidente, sí, como señala el ministro, y por su intermedio también señalar que el proyecto del FOGAPE, ¿cierto?, soluciona la mitad del problema, ¿cierto?, que es las pymes que tienen problemas hoy en día y tienen deudas y cobros ejecutivos con la tesorería, pero hay otros que lo tienen con la banca. Entonces, yo comparto lo que señala la diputada en el sentido de que podríamos acotar esto a una idea nomás, pero acotar esto, que según la sigo, a los que hoy día ya están en juicio ejecutivo. Eso no implicaría mayores provisiones y eso tampoco implicaría que aumenten las tasas para futuros créditos y podríamos estar salvando a los que hoy día están con el agua hasta el cuello. También es una posibilidad, generando un daño mucho menor, haciendo que el proyecto sea más inocuo y sigue tirándole un salvavidas a los que hoy día están con el agua hasta el cuello. Diputado Mellado. Sí, presidente, siguiendo con la misma idea, acuérdense que en el tema del FOGAPE eran elegibles las empresas que estaban priorizadas, que eran micro y pequeñas. El no haber recibido el FOGAPE, o sea, muchos a lo mejor están complicados porque recibieron el primero, ¿cierto?, el FOGAPE COVID, después seguían cerradas, tuvieron que refinanciarlo con el FOGAPE Reactiva,
y ahora llegan con el agua al cuello, y la banca no es el hogar de Cristo, porque se lo está, por lo tanto, lo está embargando. Embargo no es remate. O sea, él va a embargar y deja listado de cosas, digamos. Lo que tenemos que evitar es el remate, pero el embargo puede permanecer, digamos, para que pueda esa empresa seguir ocupando esos bienes para generar, porque a veces, ya cuando hay tres, ya tiene la provisión, el banco la tiene provisionada por el no pago, pero el punto es que, ¿cómo sale esa pyme adelante si no tiene sus bienes? Tiene que salir adelante. Además, aquí el tema, en ese momento, la banca le dice, no, o me traía el 30% o no te renegocio nada, además, digamos, absolutamente nada más. Tráeme, no sé, pues, lo que tengas, digamos. Y no tiene más, pues, porque no tiene, a veces no tiene flujo para salir. Entonces, eso, ministro, es lo que estamos previendo. Ya lo hicimos. En el gobierno pasado lo hicimos, acuérdense, los que están en economía, lo hicimos el gobierno pasado cuando estaba la pandemia. También hubo un tiempo, incluso la Corte Suprema hizo no sé cómo le llaman, un acordado de ellos, no sé, que le evitó también los remates en cada una de las ciudades. También se hizo, digamos. O sea, de hacerse se puede hacer, y yo comparto lo de Joaquín porque creo que es un tema de aquellos que están complicados ahora, ¿cierto? Para que no se dejen caer los otros, digamos. Los que están complicados ahora, ¿cierto? Evitar el remate, digamos. Ese es el punto principal. Gracias. El ministro Grau está pidiendo la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Por su intermedio comentar dos puntos. Lo primero es que, como bien señalaba el ministro Marcel, la parte del proyecto que ya aprobamos en la Cámara de Diputados, que está relacionada con este debate, tiene que ver con el alivio a la deuda tributaria, ¿cierto? El FOGAPE está relacionado de una forma que voy a explicar más adelante, pero es el proyecto de alivio a deuda tributaria el central, ¿no es cierto? Como ustedes bien saben, permitir que exista un convenio con la Tesorería General de la República, que es lo que esta ley, este proyecto de ley hace de forma excepcional, en condiciones muy favorables, sin pie, en fin, implica que se suspende el juicio ejecutivo de forma inmediata. Por lo tanto, se soluciona el problema que se está abordando en la medida que la empresa esté disponible a pactar sin intereses, sin multas, en 48 cuotas y sin pie, ¿no? Ahora, respecto a la parte de los bancos, sí, en ese caso el FOGAPE puede ayudar en la medida que la ley también especifica la posibilidad de renegociar deuda, ¿no es cierto? Renegociar FOGAPEs anteriores. Y eso para todos, no solo para, o sea, digamos, para todos los que tuvieron créditos por anterioridad. Entonces, en la medida que la banca, en acuerdo con el privado, considere razonable, digamos, considere probable que ese privado va a tener capacidad de pago, va a estar interesado la banca en poder hacer una reorganización de la deuda que extienda el plazo, porque la ley que nosotros estamos tramitando en el Congreso permite que esa reorganización de la deuda no requiera, no implique una pérdida de la garantía para efectos del banco y tampoco requiera una nueva comisión. Así que están todas las condiciones para que exista un proceso de reorganización de la deuda que limite de manera muy importante lo que están señalando los diputados y las diputadas. Sigue abierta la palabra. Diputado Lavín. No, presidente, solamente saber respecto al cronograma de este proyecto, si es que tenemos invitadas asociaciones de PYME para que vengan a hablar de su situación. No, repito la pregunta, para saber respecto al cronograma de este proyecto y saber si tenemos invitadas asociaciones de PYME para que vengan a hablar también respecto a su situación. Bueno, sí que creo que para la próxima sesión podemos invitar yo sugiero a una pyme, podríamos invitar a Convergencia, una propuesta de invitado.
No, para este proyecto no. Lo habíamos conversado. Lo hablamos para el proyecto. Invitemos al señor Councille, que siempre es muy ilustrativo. Para renovar la hicimos una sesión con hartas Sí, pymes. para el proyecto de FOGAPE creo que los invitamos a todos y también hicimos una sesión especial de pymes que La sesión especial, ahí fue. La sí. sesión especial de Entonces ya tenemos una pyme, Convergencia, al CERNAC o no. No sé si CERNAC. Y los bancos, la asociación de bancos, la contraparte, po. Digo yo. ¿Ah? La CMF, sí señor, la CMF. Asociación de bancos, yo creo. Y la CMF, ¿no? Ah, no. Sí, no, es un poco obvio la asociación de bancos, no. Es un proyecto de ley que se solicita a ellos que no puedan cobrar Pero durante es 12 que meses. la contraparte, Sí. Cámara de Comercio, de la comuna. No, pero algo más representativo. Sí, ahora, porque yo creo que es un proyecto que tiene cierta característica de urgencia en las pymes, entonces estamos parando juicio ejecutivo, claro, podemos ampliar y podemos estar como en todos los proyectos, pero yo invitaría como a los más representativos para poder, que son organizaciones, está la Asociación de Bancos, Una pyme, con la pyme también, una Con- pyme, Convergencia, Asociación de Bancos y con la pyme parece que son los otros. sí, y Con la pyme. otra institución de consumidores. Los típicos, con ADECO y ODECO. Pues invitemos a la CONADECU y a ODECU. ¿Estamos de acuerdo? Y con eso, Para la próxima sesión. sí. 6 invitados y... ¿Y quién va a pasar con el otro? Presidente. Sí, ¿a quién Presidente, está pidiendo la palabra? Acá desde el Ministerio de Hacienda. Presidente, primero que nada, excusar al ministro que tuvo que salir a la moneda y simplemente también señalar que nos parece importante invitar al supervisor, es decir, a la CMF, además de los supervisados, ¿no? Eso, presidente. Muchas gracias. Sí, es que por eso le pedimos al Ejecutivo que ponga para que si tiene interés... Somos 7, no 6. Pero los acotamos 5 minutos cada... Si es que lo acuerdan ahora. 5 minutos. Igual el proyecto no es un artículo. ¿Cómo? Bueno, sí, pues un artículo único. Le hacemos cortina en una sesión, la discusión general. Ahora, esta comisión, si estuviese de acuerdo, podríamos citarla el día lunes. O el día jueves. ¿Ah? Bueno, Nos vamos... el 16 que es feriado. Pero, mire, Sí. fuera de broma, la próxima sesión, discusión general, y le podemos votar en general al final. Vamos terminamos de escuchar y votamos en general el proyecto. ¿Lo acordamos? Acordamos. Porque es un proyecto que hay que legislar. Bueno, vean ustedes. no, pero vamos a votar en general nomás. Pues. ¿Ah? Habría que votarlo eso. Sí, diputado Lavín. Sí, no, lo que pasa es que nos va a pasar lo que nos está pasando mucho en esta comisión, que partimos discutiendo proyectos, estamos en la discusión particular de un proyecto y nos metemos en otro y de repente embalamos mucho, ¿cierto? Y queremos resolverlo todo. Entonces, este proyecto, el que estamos en la discusión particular, igual le queda, si hoy día pudimos avanzar en una indicación. Entonces, vamos a deuda consolidada. claro, necesitamos tiempo para poder avanzar y si vamos a retomar otros proyectos, y también por un tema de ordenarnos nosotros, si vamos a empezar a avanzar en otros proyectos, tratemos de cerrar los otros, de despacharlos y ahí poder... yo entrar en entiendo otro que este proyecto tiene una connotación de urgencia, es un proyecto que tiene deuda consolidada, es un proyecto que de más largo aliento, entiendo que... Pero podríamos despacharlo, o sea, abogando la... ¿Ah? No. Por eso digo, entonces el Ejecutivo tendrá que ponerle urgencia al otro proyecto si quiere que el proyecto se despache con mayor rapidez, pero
Sí. Perdón. Yo creo que, como decía Joaquín también, por su intermedio, presidente, no tenemos tan claras las prioridades del Ejecutivo en términos de proyectos. También hay proyectos que son nuestros, de nuestra autoría, de repente podríamos avanzar en eso. La verdad que yo creo que podríamos ordenarnos un poco. Y lo que decía usted, citar el día jueves o el día lunes, hay muchas comisiones investigadoras y además también los que están en Hacienda están en las mixtas de presupuesto. Entonces, la verdad que no hay mucho espacio. Eso. Sí, por eso le solicitamos al Ejecutivo que si tiene un interés, como nos ha manifestado en deuda consolidada, nos ayudaría bastante que le pusiera urgencia, porque con eso podemos convocar paralelo a la sala y podemos trabajar día lunes, martes, miércoles, mientras tenemos sala. Paralelamente. Sí, diputada Flor, tiene la palabra. Súper breve, pero independiente que le ponga urgencia, que es una opción, pero yo creo que nosotros igual ya iniciamos esta discusión y vamos a entrar, y con este, y nada más, sí, o sea, no sé, ¿y por qué no nos abocamos a estos dos y cómo no vamos a poder sacarlo y no hablar tanto a lo mejor acá, pues, sino que hacer más votaciones? Eso es mi opinión. Porque entonces no invitemos a tantos, si hay que tener dos, uno y dos nomás, los Sí, dos, podemos dejar los dos CMF, contradictorios, una digamos. pyme, Gracias. una pyme. Y listo, po. Oye, yo mandé a la comisión de Hacienda un caballero que quería hablar. Invitemos a Eso ¿Ah? más o menos lo mismo. Un caballero de camiones que quería hablar por el Pyme, tema yo de- creo. Yo creo que los consumidores no podemos dejar de Sí, que ponga una sí, pyme. Pyme y banco, listo. Una pyme y con convergencia, pues, ¿no? Una pyme, convergencia y CMF. La primera parte, escuchar a esa gente, y la segunda parte, de 6:30 a 7:30, seguimos con nuestro proyecto. Y esto lo votamos en general, después de escuchar a eso, votamos en general salvavidas pyme. No, doctores no. ¿Ah? Es que yo creo que si volvemos a votar, al final solamente va a llegar más gente y vamos a tener gente que no hablen. Entonces, No, si solo 3 vamos a invitar. claro. Presidente, lo que pasa es que si nosotros nos comprometemos hoy día que vamos a votar en general ese día y quiere venir más gente a hablar o alguien manda carta que quiere La asociación de participar, banco, por ejemplo. vamos a estar apretados. Es decir, yo no sé por qué no estamos colocando la soga al cuello antes. Ya, presidente. Es decir, si resulta, lo votamos, pero no nos amarremos con que hay que votarlo. Eso es lo que yo opino. Sí, lo que pasa es que el proyecto este puntual es un proyecto de urgencia, sí. Yo me pongo, no, pero de urgencia social, o sea, la persona que en este momento está a puertas del embargo de sus bienes es alguien que está mirando esto y si no, ya la próxima semana nos vamos a distrital y vamos a quedar para la primera semana de octubre. Diputada Flor. Urgente enemigo lo bueno, así que yo coincido con la diputada, sí, que no nos pongamos nosotros mismos los plazos que después puede resultar al final negativo para la mayoría de los que queremos beneficiar al final. Gracias. En principio 17, 18, 30, una pyme, convergencia y CMF. Y después 18, 30, 19, 30, el ministro de deuda consolidada. Una hora para cada uno. Esa sería la tabla, por lo menos. Ya. ¿Lo acordamos? Sí. Ya. Sí, acordado. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.